Hola, bienvenidos a la presentación del curso Traducción audiovisual, doblaje, subtitulación y accesibilidad en los medios, que forma parte de la oferta de formación permanente de la UNED. Le envío un saludo de la directora del curso, la doctora Noa Talabanzanón, del Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas, y el mío, Tomás Costal, tutor de la UNED. Ahí tienen nuestros correos electrónicos si quieren hacernos cualquier consulta o tienen alguna sugerencia antes de matricularse. Como les decía, se trata de un curso de formación permanente reconocido por la UNED y que forma parte de los de desarrollo profesional y personal. Está reconocido con 6 créditos ECTS, convalidables tanto por el Ministerio como por la propia universidad. Si terminan el curso con aprovechamiento, recibirán entonces un certificado de enseñanza abierta, que les remitiremos en el mes de junio. Este curso va dirigido principalmente a estudiantes, pero también para profesores que estén en activo o que no lo estén, profesionales interesados que tengan relación con este campo de la comunicación audiovisual, de la traducción, de las lenguas, y a cualquier otra persona que esté interesada en el tema. En cuanto a los contenidos, trataremos, como dice el título, las modalidades y las técnicas de accesibilidad. Especialmente haremos hincapié en la subtitulación, todas sus variedades, el doblaje y en la parte de diseño para todos, la accesibilidad en los medios. Y tocaremos técnicas novedosas como la audiodescripción para ciegos y también el rehablado. En cuanto al material de estudio, hemos preparado junto con nuestro compañero José Javier Ávila Cabrera, también de la UNED, de esta Facultad de Filología, el título Traducción audiovisual, Traducción y accesibilidad audiovisual. Verán que está distribuido en 4 secciones. Una introducción teórica, en la que tienen referencias abundantes si su nivel no es principiante. En una segunda sección tratamos el subtitulado, después el doblaje y finalmente la audiodescripción y la accesibilidad en los medios desde un enfoque general. Además de estos contenidos, dispondrán de otros en los foros. Se los proporcionaremos ya que tienen o una licencia abierta o no tienen derechos de autor. Y con ellos trabajaremos en proyectos tanto individuales como colectivos. Recuerden que es un curso totalmente a distancia y exigirá una dedicación de aproximadamente 150 horas entre diciembre, a principios, y mayo, a finales. Así que deben distribuir en esos 7 meses su trabajo. Lo que les pedimos es continuidad y aportaciones a lo largo de todos los meses, semana tras semana. Dividiremos el trabajo en 3 bloques y todos ellos seguirán un esquema semejante. Habrá una introducción teórica que podremos discutir en los foros, después vendrá una aplicación práctica, sobre todo individual, para que se familiaricen con la técnica, y después vendrán los encargos bien individuales, bien colaborativos. Aquí es importante que intervengan en los foros y se pongan de acuerdo entre ustedes, ya que habrá una diversidad de estudiantes, por supuesto con diferentes capacidades de partida. Por último, la interacción en los foros, como el resto de los encargos, los valoraremos en la calificación final. No teman, recibirán información por nuestra parte desde el principio y también los guiaremos a lo largo del proceso, por ejemplo, para hacer subtitulado para sordos. ¿Qué necesitan? Un ordenador con cualquier sistema operativo, lo mismo nos vale Linux que Macintosh que Windows, y los programas se los proporcionaremos, tanto la referencia como el programa mismo, y procuraremos que sean gratuitos en todos los casos. También necesitarán un micrófono. Pueden usar el del ordenador, pero para los trabajos de doblaje les recomendaríamos uno de mayor calidad, uno externo quizá, uno que puedan conectar a través del USB, por ejemplo. Por si les han surgido dudas, les recuerdo que no son necesarios conocimientos previos y en caso de que ustedes los tengan, pueden matricularse también, porque estableceremos actividades distribuidas en grados. Si tienen dominio de lenguas, pues yo creo que podremos enriquecernos todos, ya que en los trabajos de subtitulación y doblaje nos vendrán muy bien aportaciones suyas y por nuestra parte también. En cuanto al grado de dificultad, creciente, y como les decíamos, los distribuiremos a los estudiantes en niveles si es necesario. En cuanto a la matrícula, se abre a principios de septiembre y se cerrará en los primeros días de diciembre. Pueden consultar toda la información en el vínculo que aparece aquí en la pantalla, formación permanente, y acceden a los cursos ofrecidos por la Facultad de Filología o introducen directamente el título de nuestro curso. Aquí tienen nuestros datos de nuevo, por si tienen, como les decíamos al principio, cualquier duda o consulta. Muchas gracias y contamos con ustedes.